Hola, nuevamente bienvenidas y bienvenidos para continuar con nuestro curso de impartición de justicia con perspectiva de género en materia fiscal y administrativa. Y en esta ocasión vamos a dar inicio a nuestro módulo 5 denominado el planteamiento de los hechos y de las pruebas, cuyo objetivo es identificar la importancia de determinar a las personas que participan en un procedimiento jurisdiccional, su contexto y las pruebas pertinentes para demostrar la desigualdad de género. Dentro de los temas que abordaremos se encuentra la identificación de estas personas que participan en el procedimiento, cuáles son esas causas de opresión de las niñas y de las mujeres de las distintas edades por una cuestión de género. Esta determinación de la desigualdad por la pertenencia a cierto grupo o a cierto sector de la población, la aplicación de este enfoque diferencial dentro de la justicia y la ubicación del contexto en que suceden los hechos para observar estas desventajas estructurales de acuerdo justamente al protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dimensionar el derecho aplicable como un proceso de recaracterización. Y recordemos que bajo la premisa establecida en nuestro artículo 17 constitucional, es indispensable el que los tribunales procuren, juzguen, administren justicia de acuerdo a los tiempos establecidos por la ley y con todo este marco teórico estatal, nacional e internacional, que es el piso mínimo para poder efectuar este tipo de determinaciones. Y aquí me gustaría que pudiéramos recordar cómo surge todos estos organismos y todos estos marcos jurídicos en relación a la protección de los derechos humanos. Y surgen desde el principio de la universalidad, es decir, el reconocer que todas las personas tenemos derechos fundamentales, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, entre muchos otros. Pero a partir de ese momento se empiezan a identificar que existen ciertas personas o ciertos grupos que requieren una protección específica con respecto a las especificidades de vida o a las limitaciones o a la discriminación y opresión de la que están siendo víctimas. Y esto implica que entonces estas personas titulares de estos derechos puedan ser desagregados a través de una protección integral, pero de acuerdo a su propio grupo, de acuerdo a sus propias circunstancias y de acuerdo a sus propios contextos sociales, económicos, culturales, a la diversidad sexual, entre muchos otros. Y aquí se observan justamente estas circunstancias de desventaja y entonces transitamos de este enfoque tradicional de la universalidad y la abstracción de los derechos humanos para ir al origen del enfoque diferencial como esta herramienta para poder aplicar y para poder evaluar las garantías individuales de los seres humanos, pero dentro de un proceso de reconocimiento de la diversidad. Y así podemos observar las personas dentro de este procedimiento y su protección integral. ¿Quiénes son estas personas? ¿De qué opresión han sido víctimas? ¿Qué procesos de desigualdad han estado viviendo las mujeres, los hombres, los migrantes, los campesinos, las campesinas, las mujeres pobres, estas mujeres a lo mejor en situación de prostitución, de trata de personas, estos grupos indígenas, estos pueblos indígenas que no han tenido este reconocimiento? A partir de esto, entonces, yo les quiero invitar y vamos a poner aquí en tela de juicio algunos asuntos y algunos contextos para poder observar estas desventajas estructurales de las que veníamos hablando. Y voy a ponerles en primer término este tema, el amparo directo en revisión 5904. En este caso, gira alrededor de progenitores, de una madre y un padre, que debían ejercer la guardia y custodia de sus hijos y de su hija, tomando en consideración que la madre era una persona con discapacidad.
La razón que dio lugar a que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considerara procedente el recurso de revisión fue porque el litigio se encontraban involucradas 3 personas menores de edad y una persona con discapacidad. También el que se habían alegado actos de violencia familiar y discriminación por razón de género al interior de la familia. A partir de ello, la primera sala considera que la sentencia recurrida había omitido justamente aplicar esta metodología del protocolo para juzgar con perspectiva de género. A partir de ello, analiza que a la luz de la Convención de los Derechos del Niño, se transgredieron los derechos de la infancia ante la falta de medidas que aseguraran este bienestar físico, mental de la y los menores involucrados. Es decir, no hubo una aplicación de esta perspectiva fundamental de la infancia y la adolescencia. También al estudiar esta controversia, se encontraron bajo una perspectiva de los derechos a la no discriminación y trato igualitario reconocidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. La idea era que fundamentalmente advirtió esta sala que no había formulado una serie de argumentos para juzgar el asunto con una real de perspectiva de género, pero además con una perspectiva diferencial, observando el proceso de discapacidad de la madre, observando el enfoque de derechos de la infancia y la adolescencia y observando, por supuesto, esta perspectiva integral para poder hacer el análisis de este caso. Y en esta situación, la persona que está involucrada dentro de un procedimiento presenta características que le exponen a una situación agravada de discriminación por tratarse de un caso de interseccionalidad. ¿Ustedes consideran que en esta situación, en este caso que les estamos poniendo, pudiera advertirse la falta de esta interseccionalidad? Aquí lo importante es prestar atención particular a qué categoría o qué categorías sospechosas podemos encontrar dentro de este procedimiento que están sometiendo a nuestra consideración. Vamos a sumar a esto también los contextos, por ejemplo, la pobreza, la situación de calle, la migración. Estos supuestos que las personas juzgadoras tienen que identificar el vínculo que existe entre las personas participantes, entre muchos otros factores, así como la categoría de género. Decíamos que de parte del juzgador tiene que prevalecer este velo de ignorancia, es decir, no colocar nuestros prejuicios sobre la mesa, pero lo que sí tenemos que observar son todas estas categorías sospechosas en las personas que están acudiendo hasta nuestra institución. La Ley General de Víctimas, en su artículo quinto, justamente nos plantea el que debe aplicarse este enfoque diferencial y especializado, que reconoce la existencia de grupos de población con características particulares o con situaciones de vulnerabilidad por diversas categorías, ya sea por la edad, por el género, por su orientación sexual, por la etnia, por la condición de discapacidad, entre diversas diferencias también. ¿Qué se requiere además para esto, para aplicar justicia con esta visión diferencial y especializada? Debe ser además una atención especializada dentro del proceso y responder a todas estas particularidades y contextos de las víctimas. Por supuesto, sabemos que posterior a todo este procedimiento tenemos que ver el tema de la reparación integral, que nos lleva también a un continuum dentro de este enfoque diferencial y especializado a lo largo de todo el proceso. Dentro de los tipos de contexto para analizar, hay un contexto objetivo del cual hemos venido conversando ya, que es considerar este lugar y el momento donde suceden los hechos.
puede ser una comunidad indígena, puede ser un contexto de pobreza, puede ser un contexto de violencia familiar o de discriminación. Hay que recopilar estos datos estadísticos de instituciones gubernamentales e internacionales en relación a los tipos de violencia o discriminación, identificar si la controversia tiene relación con otro tipo de problemáticas sociales que además de las que tienen que ver con la situación de género. Considerar el lugar y el momento en los momentos en los que sucedieron los hechos del caso. Esto va a servir para determinar si se trata de una situación aislada o sistemática en el espacio y tiempo determinado. Un ejemplo de ello es lo que observamos a través de la sentencia conocida como la sentencia de campo algodonero, el caso González y otras contra México. En este asunto se hace una evaluación del contexto, en donde se advierte una serie de omisiones por parte del Estado mexicano en los casos de las muertas de Juárez, de estas 3 mujeres en particular asesinadas en Ciudad Juárez, se observa una reiteración de los hechos, se observa una impunidad y se observa, por supuesto, que hay una complacencia de parte de la sociedad en virtud de que observan como si fuera natural la desaparición de las mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua. En este caso, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos indica que si bien México había negado la existencia de un patrón en relación con los motivos de estos asesinatos de las mujeres, el Estado había señalado en un informe para la CEDAW que los sucesos estaban influenciados por una cultura de discriminación contra la mujer basada en una concepción errónea de inferioridad. Todo esto está marcado justamente dentro de nuestro protocolo para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando hablamos de recopilar estos datos y estadísticas de instituciones gubernamentales, el acercarnos a algunas otras fuentes que nos pudieran proporcionar información, es observar si el caso se relaciona con discriminación por razones de género en distintos ámbitos. Podemos observar a través de las estadísticas estas brechas de desigualdad entre mujeres y hombres. Si en estos hechos se hace alusión a una violencia física y emocional en la pareja, valdría la pena verificar si el Estado o municipio se ha declarado una alerta por violencia de género y buscar estas estadísticas para poder observar cuáles son estos tipos de violencia que prevalecen en la zona. ¿Sí? Y en base a la alerta lo podemos observar, pero también en base a las cifras estadísticas que nos pueden compartir los institutos estatales de la mujer, la ENDIRE en general y algunas otras cifras de orden estatal. Identificar si la controversia tiene relación con otro tipo de problemáticas sociales, además de las que tienen que ver con género, es sumamente importante en todos los procedimientos jurisdiccionales. Tenemos que observar e identificar si la controversia tiene relación con otro tipo de problemáticas sociales, además de las que tienen que ver con una cuestión de género. Esto implicaría dar al análisis un carácter de interseccionalidad. Este concepto de interseccionalidad que ya platicamos en unas primeras fases de este curso fue desarrollado por las ciencias sociales, así como por el derecho, y ampliado en el análisis sobre otros sujetos en base a las distintas categorías de discriminación. Esta visión interseccional, entonces, nos convoca a todos los casos el poder observar las particularidades. En materia administrativa, en materia fiscal, también podemos observar este tipo de cuestiones si ponemos atención en la violencia patrimonial, en la violencia económica y en los procesos de discriminación de los que hemos venido platicando a lo largo de este curso. Vamos a continuar con la segunda parte.